Hoy, en 678 Domingo, Presupuesto 2011, la opereta de Clarín, Carrió y Afines. Lo de la diputada Houghton, nosotros lo tenemos grabado. ¿Cómo fue la operación? Se sentó primero el diputado Morán al lado de la diputada Houghton. Y le dijo, ahora vienen los discursos de cierre, yo voy a tener 15 minutos para hablar. Pedime una interrupción cuando yo esté hablando y contás lo que tenés que contar. Llega el turno de Morán para hablar, empieza Morán a hablar, y uno nota que no encuentra el discurso, después viéndolo, digamos, ¿no? Gracias, señor presidente. Tengo la misma sensación, señor presidente, que tuve con la 125, en donde... No encuentra el discurso, después viéndolo, digamos, ¿no? Como que está ahí dubitativo, como esperando que pase algo. Como Houghton no lo interrumpe, se levanta Bullrich de su banca y va hasta enfrente de la banca de Houghton. Que tuve con la 125, en donde lamentablemente desde la oposición, yo recuerdo ese día a las 7 u 8 de la tarde. Se levanta Bullrich de su banca y va hasta enfrente de la banca de Houghton. Y allí la induce a interrumpirlo y que Houghton diga lo que dijo. Había 135, 140 personas que estábamos votando en contra de esa resolución. Morán le pide una interrupción a la diputada Houghton. ¿Sí? Lógicamente que se la concedo con todo gusto, diputada. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Morán. El diputado Pinedo mencionó que hay ausencias que no se pueden explicar. Y yo les quiero decir también, me han ofrecido algo por teléfono, aquí estando en el recinto. Y allí la induce a interrumpirlo y que Houghton diga lo que dijo. El interrogatorio policial de TN a los opositores que quieren aprobar el presupuesto. Mucha atención al interrogatorio casi policial de algunos periodistas, especialmente de la señal de noticias TN, a los diputados que se ausentaron, ¿no? ¿Por qué usted se retiró de una sesión tan importante? Había aclarado que no iba a poder estar por mi estado de salud. Entonces, ¿usted se retira porque no se sentía bien? Sí, me retiro por motivos de salud, no tiene nada que ver. ¿Y que están certificados con cuántos médicos? Con 3 médicos. El doctor Luis Berardo, de Córdoba. ¿Qué especialidad tiene él? Él es oftalmólogo. Oftalmólogo. Consulto, estaba en Buenos Aires, entonces consulto con el doctor Pablo Jorge Weinberg. ¿El doctor Weinberg qué especialidad tiene? Oftalmólogo también. Oftalmólogo también. ¿El tercer médico cómo se llama? Me da mucha pena los presentadores de noticias de TN porque parecen egresados de la Juan Bucetich, de la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires. Esos interrogatorios. La opereta y el rol de Castro. No hubo ofrecimiento de ningún tipo, no se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Bien, diputada, es muy claro esto. Es necesario saber quién fue ese funcionario para saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. No hubo ofrecimiento de ningún tipo, no se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. Acá usted la llamaron para que se fuera y a lo mejor para alguna otra cosa. No se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. 3 malas noticias para el monopolio. 1. Los desmintió la diputada covista Cynthia Houghton. Clarín del sábado 13 de noviembre. La diputada Houghton tendría pruebas que mostraría la semana próxima en la Cámara. Houghton dejó trascender que guardó los mensajes de texto que llegaron en la madrugada del jueves desde el oficialismo para presentarlos como prueba en el transcurso de la investigación. Así revelaría la propuesta y también la persona que la acercó. Twitter de Cynthia Houghton. Voy el miércoles a la comisión. Ratifico que no daré nombres.
La diputada Houghton tendría pruebas que mostraría la semana próxima en la Cámara. Revelaría la propuesta y también la persona que la acercó. Ratifico que no daré nombres. 2. Suspenden la represa del vice de Clarín. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió por los próximos 90 días la construcción de una represa en el arroyo Ayuí, en la provincia de Corrientes, hasta tanto se determine el impacto ambiental. 3. El presidente de Uruguay los dejó en offside. Clarín. Para Mujica, Argentina es un país cortado en dos por la polarización. También criticó elípticamente la política económica del gobierno argentino. Miradas al sur. Entrevista exclusiva a Pepe Mujica. Si en la Argentina le van a dar pelota a Clarín, El País y Búsqueda. El semanario oriental Búsqueda publicó que el presidente uruguayo consideraba a la Argentina un país partido en dos. Clarín se montó sobre esto para abrir fisuras entre Uruguay y Argentina. Con respecto a los motivos de Clarín, creo que utilizan estas cosas para alimentar las contradicciones internas de la política argentina. Entonces, me quieren utilizar a mí para darles razones a las diferencias de fondo, y sirve de poco. Repercusiones de Argentina en el G20. Yo me lancé, literalmente, a tratar de convencer a la sociedad argentina que lo único que no podíamos hacer era paralizar el consumo, porque paralizar el consumo era la autoprofecía cumplida de que finalmente todo se caía. El G20 me sorprendió por la calidad de los personajes que estaban. Las 100 empresas más importantes del mundo, con los 100, número uno de ellas. Y la presidenta fue bastante bien recibida, y debo decir que lo que dijo fue también muy bien recibido. Yo he visto muchos gestos de aprobación de presidentes de compañías enormes, mundiales, globales. Buenos Aires, Herald. G20 rinde homenaje a Néstor Kirchner. Una vez más, desbarrancó Legrand. Y por ejemplo, ¿cómo fue la primera Navidad? Debe haber sido terrible, Ingrid. Las primeras Navidades en la selva. ¿En el secuestro? Sí, en el secuestro. Sí, fue muy terrible. No había árbol de Navidad, nada. ¿Tenían elementos para arreglarse, maquillaje, por ejemplo? Yo tenía cremas, por ejemplo, pues la veo con una piel, un cutis fantástico, Ingrid. Mira. Discúlpeme, porque yo me voy por ahí a la parte, no frívola, pero lo que de pronto el público quiere saber. Y la vi tan arreglada que dije, pero que se arregló en el avión donde que tenían cosméticos, tenían... No, para nada. Tuvo piojos, discúlpeme la pregunta. De todo. Con todos los elementos y adelantos técnicos que existen hoy día, ¿cómo es posible que no puedan derrotar, que no puedan aniquilarlos? Porque ahí se tiene que producir un aniquilamiento, ¿Cómo no bajan paracaidistas? ¿Cómo, no sé, cómo Estados Unidos no interviene para terminar con la FARC? Usted también se lo habrá preguntado. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. Se complica el PJ disidente. Página 12. El grupo Miau. La crisis de la oposición. El paso al costado de Reutemann y el choque de acusaciones cruzadas que desató el debate por el presupuesto terminaron con la implosión del autodenominado Grupo A. Otra jornada de majestuosas noticias. 1. Macri no posterga su luna de miel. La legislatura lo citó a usted creo que para el 29 de noviembre, ¿no? Sí. No va a ir porque porque ya fue y habló 3 horas y según dicen ustedes ya explicó todo, o no va a ir porque va a estar en luna de miel. Ellos pretendan que yo interrumpa luna de miel para volver a hablar de lo mismo, me parece medio absurdo, ¿no? 2. Autos usados. Infobae.com. Las ventas de autos usados se acercan a un nuevo récord. Subieron durante los primeros 10 meses del año un 14,7% y preanuncian un nuevo récord para 2010. 3. Récord de trasplantes. Twitter, Hambre Cero de Juan Carr. Récord de trasplantes. 1.139 en poco más de 10 meses. La mejor marca en 53 años en Argentina. Y ahora Milagros, 5 años, espera un corazón. 4. Triplete de Pastore.
Mete al centro Balzaretti, Pastore, gol. Y se viene Pastore otra vez, Pastore, gol. Macaroni, centro y gol. ¡Gol! Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Se enciende 678, un programa rebelde, pero rebelde posta. Batista, acuérdate que siempre hemos hablado con vos, te hemos tenido siempre en el corazón. Para nosotros fuiste uno de los mejores 678 de todos, 678 de todos. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo puede contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo y solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo y llegaremos a tiempo. Buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos como es habitual con una hora y media de crítica sobre lo que está pasando en los medios en la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Buen fin de semana? Muy buena. Excelente. Me alegro. Fue mejor. Sí. Podría haber sido mejor, ¿no? Muy bien, ahí está con nosotros para compartir el programa el abogado constitucionalista, el señor Eduardo Balcesar. Hola, Eduardo. Bienvenido, Gracias. También está con nosotros la diputada Juliana Di Turio. La Juliana, bienvenida. Diputada nacional con el Frente para la Victoria. Vamos a estar hablando, obviamente, de la situación que se está viviendo en este momento en la Cámara de Diputados alrededor de la discusión que existe por la famosa ley del presupuesto. Vamos a tener 3 informes sobre este tema. El primero de ellos, habla sobre la historia, en realidad, de alguna manera, cuál es... Carrillo y Afines. Vamos a ver la posición de Carrillo en este informe, dale. Presupuesto 2011. La opereta de Carrió, Clarín y Afines que implosionó a la OPO. Arranquemos por el contexto histórico. Arturo Illia fue el último presidente democrático al cual no se le aprobó el presupuesto. Desde entonces a todos los gobiernos les fueron aprobados sus presupuestos sin mayores sobresaltos. Incluso se aprobaron presupuestos como el de Alfonsín, que derivó en una furiosa hiperinflación, el de la Rúa, que nos dejó en la crisis de fines de 2001. Se aprobaron todos los presupuestos que nos dejaron con monumental deuda externa, déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que sería un muy buen gesto de responsabilidad institucional permitir que la Presidenta de la Nación tenga su propio presupuesto.
Nunca a ningún presidente de la democracia se le ha negado esta posibilidad, ni en los momentos de debilidad institucional de Fernando de la Rúa. Hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de presupuesto para el año próximo y el gobierno obtuvo de esta manera una herramienta fundamental para conseguir el blindaje financiero. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Cabe destacar que desde que se rompió la relación de sometimiento con el FMI durante el gobierno de Kirchner, es la primera vez que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados. Y es en este contexto que la oposición del ajuste y de la subordinación al fondo no quiere aprobar el presupuesto del gobierno, apelando a burdos montajes y falsas denuncias para retomar el perdido protagonismo. Esta situación es reconocida por la propia Patricia Bullrich. Esta expresión que nosotros hicimos sobre esta situación y lo denunciamos, que logramos ganar. Si no lo hubiéramos denunciado, no sé si ganábamos la votación. Si no lo hubiéramos denunciado, no sé si ganábamos la votación. Y ahora sí, vayamos al armado de esta triste opereta. Los hechos. La amenaza de Carrió hace 2 meses. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no se queda sin presupuesto, creo que el juego de ellos va a ser esto y yo les contesto, no jueguen con ello, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. La denuncia que no denuncia nada. La reflexión y cuál es la versión que ustedes tienen de estas denuncias que se hicieron ayer aquí sobre extorsión a la hora de votar el presupuesto. Parece que es una gran farsa, ¿no? Personalmente me han ofrecido algo por teléfono. Aquí estando en el recinto no voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro. No voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. También es incongruente de parte de Houghton decir que la llamaron, la intentaron sobornar y que no dice quién es porque lo valora mucho. Quizá lo valora. Los valores. Claro, ¿cuál es el valor que defiende Houghton? La verdad que creo que es totalmente incongruente. Quiero poner en conocimiento de esta Cámara que yo también he recibido 2 llamadas invitándome a retirarme del recinto y una de ellas queriéndome comunicar con un alto funcionario del gobierno. Hay mucha guitarra en el tema del presupuesto, de los sobornos. Me llamaron por teléfono. ¿Qué querían? Para mí que me querían sobornar. Y chao, y ya le metés para adelante con que es un soborno. Estos diputados que han hablado, los que dicen que alguien los llamó y no dicen quién. No voy a mencionar a la persona que me ofreció. Estos diputados que han hablado, los que dicen que alguien los llamó y no dicen quién. Porque es extraño. ¿Por qué no dicen? A mí me llamó José González y me ofreció tal dinero o me dio a entender que había tal dinero. Y si ustedes buscan la llamada, vino de tal número, yo le conozco la voz, es fulano de tal, y darle a esto una entidad que supere algo en lo que el periodismo ha caído totalmente en la desvergüenza, pero estamos como entrenados a que así sea, que es dar información o hacer comentarios citando fuentes que nunca están demasiado claras cuáles son. Habló en la sesión que fue prácticamente intentado sobornar. Sí, esto es así. En el caso mío podría decir que es una operación política, no llegó a ser un soborno. Habló en la sesión que fue prácticamente intentado sobornar. Sí, esto es así, no llegó a ser un soborno. Cristina Kirchner dijo que no, a matar o morir. Hoy hubo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. Recibo una llamada a mi teléfono celular. ¿Te ofrecían algo a cambio? No. Tengo que ser sincera, esta persona no me ofreció nada. Lo único que me dijo fue, ¿te molestaría que te vuelva a llamar en otra oportunidad? Dije no, porque realmente no hubo ninguna presión ni nada por el estilo. Hoy hubo Banelco,
pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Soy Hugo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. ¿Usted va a presentar pruebas a la justicia usted con respecto a esto? No. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. ¿Te ofrecían algo a cambio? No. ¿Va a presentar pruebas a la justicia usted con respecto a esto? No. No. Lo de la diputada Houghton, nosotros lo tenemos grabado. ¿Cómo fue la operación? Se sentó primero el diputado Morán al lado de la diputada Houghton. Y le dijo, ahora vienen los discursos de cierre, yo voy a tener 15 minutos para hablar. Pedime una interrupción cuando yo esté hablando y contás lo que tenés que contar. Llega el turno de Morán para hablar, empieza Morán a hablar, y uno nota que no encuentra el discurso, después viéndolo, digamos, ¿no? Gracias, señor presidente. Tengo la misma sensación, señor presidente, que tuve con la 125, en donde... No encuentra el discurso, después viéndolo, digamos, ¿no? Como que está ahí dubitativo, como esperando que pase algo. Como Houghton no lo interrumpe, se levanta Bullrich de su banca y va hasta enfrente de la banca de Houghton. Que tuve con la 125, en donde lamentablemente desde la oposición, yo recuerdo ese día a las 7 u 8 de la tarde. Se levanta Bullrich de su banca y va hasta enfrente de la banca de Houghton y allí la induce a interrumpirlo y que Houghton diga lo que dijo. Había 135, 140 personas que estábamos votando en contra de esa resolución. Morán le pide una interrupción a la diputada Houghton. ¿Sí? Lógicamente que se la concedo con todo gusto, diputada. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Morán. El diputado Pinedo mencionó que hay ausencias que no se pueden explicar. Y yo les quiero decir también, me han ofrecido algo por teléfono, aquí estando en el recinto. Y allí la induce a interrumpirlo y que Houghton diga lo que dijo. A las 9 de la noche ya eran 15, 20 diputados que estaban diciendo, me llamaron, me ofrecieron, mostraban... 15 o 20, no los 3 que lo hicieron público. Exactamente, que mostraban mensaje de texto. Nosotros teníamos... ¿Usted vio algún mensaje de texto? Sí, vi uno que decía lo que quieras, pedí lo que quieras. ¿A un legislador de su bloque? No, de nuestro bloque a nadie lo llamaron. ¿Y de qué bloque? Digamos, ¿La Unión Cívica Radical, el PRO? No, era... la verdad que hablé con tantos que en este momento creo que era el peronismo federal, pero no lo puedo decir exactamente. No lo puedo decir exactamente. Lo que ha sucedido en el hemiciclo es un escándalo. Diputados de la oposición que desaparecen. Negociaciones por fuera de esta Cámara con el señor jefe de gabinete Aníbal Fernández. Pueden ver los mensajes del señor jefe de gabinete a diputados de la oposición. Las denuncias que usted dice, fundamentalmente en boca de la doctora Carrió, toman el color de todo lo que toca a la doctora Carrió, que lo ensucia con cualquier forma que sea. Dice que hay inclusive mensajes de texto que ella vio. ¿Por qué no le dice que se los muestre y resolvemos este tema de una vez por todas? ¿Sabe cómo se lo va a mostrar? Nunca, porque no es verdad. A ver, primero lo que quiero aclarar es que el miércoles lo que sucedió es que la oposición no dejó aprobar o terminar de tratar el presupuesto de la Nación, el presupuesto de los argentinos y de las argentinas que hace el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la Nación, y que envía a la Cámara de Diputados para ser tratado y aprobado. Ese proyecto tiene dictamen,
de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y estaba en condiciones, por supuesto, de ser tratado. Y estaba a punto de ser tratado. Digo esto porque hay que aclarar exactamente cuál es el escenario en que se monta esta opereta, porque ustedes llaman opereta y que a mí me suena berreta, que se montó en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Que estaba la cantidad de diputados suficientes como para el tratamiento. Por supuesto, pero además estábamos en pleno proceso de tratamiento y estábamos a punto de votar el presupuesto de la Nación. Y esto sí lo quiero aclarar, quiero hacer mucho hincapié, porque además sería la primera vez desde la recuperación democrática que un presidente, en este caso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no se le aprueba el presupuesto nacional. Pero además no es cualquier presupuesto nacional. Si ustedes en el informe recogen y hacen una síntesis de todos los presidentes, desde la recuperación democrática, que han tenido, y además han sido votados por la oposición, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, los presupuestos nacionales. Presupuestos de ajuste, presupuestos que hundían a la Argentina. Nuestros presupuestos desde el 2003 hasta la fecha, lo único que han hecho es hacer crecer a la Argentina un 70%. La verdad que no hay ninguna razón para no aprobarle el presupuesto a la presidenta, que además es una hoja de ruta del gobierno, que además ganó legítimamente la presidenta y que además es absolutamente coherente que los bloques de la oposición aprueben el presupuesto nacional. Lo han hecho todas las oposiciones de la recuperación democrática hasta acá. Y esta opereta que se ha montado, que además tiene los mismos actores, a mí me han hecho acordar, este informe me hizo recordar exactamente la misma operación que montaron los mismos personajes con lo de Sadowsk. Fueron exactamente los dos mismos personajes, fueron Bullrich y Morán. Y por supuesto con la escena y la tapa del día siguiente del diario Clarín para poder montar una operación del mismo tipo, ¿no? Que además corrupción. En ese momento lo de Sadowsk fue apuntado a que la Argentina tenga un quiebre en su relación con Venezuela y que los negocios de Venezuela, que habían aumentado desde $200 millones a 2.000, se vieran afectados. No lo lograron, esa opereta se desarmó no rápidamente y no sin ningún esfuerzo de parte de todos, pero se desarmó. Y en este caso va a resultar igual. Va a resultar exactamente de la misma forma. Yo estaba ahí, a mí nadie me tiene que contar de qué forma fue armada esta operación y de qué forma, además, dramática ha sido armada esta operación. Yo he visto hombres y mujeres grandes, diputados y diputados de la Nación embarcados, siendo humillados por Elisa Carrió, humillados, apretados en el recinto por Elisa Carrió, que había levantado a su bloque previo al tape que ustedes pasan, donde también aprietan a la diputada Houghton para que haga esa intervención y le pida la interrupción al diputado Morán, había levantado a todo su bloque, amenazando al resto de los bloques que los iba a denunciar en TN. Los iba a denunciar a todos en TN si no aceptaban que ella hiciera la moción de privilegio. Eso es una cosa, pero es escandalosa, pero además es escandalosa desde el punto de vista de la política. No hacen política, no les interesa. Lado que no sea TN, por supuesto. Bueno, si tienen, pero Carrió está acostumbrada. Claro, pero Carrió está absolutamente acostumbrada a hacer este tipo de operación. Porque es absurdo, digamos, meter la denuncia en asuntos constitucionales, Eduardo, y no llevarla a la justicia, teniendo teóricamente esa cantidad de pruebas. Tengo una especie de necesidad intelectual de decir que quien sostuvo en el recinto de la Convención Constituyente, con particular énfasis, algunos lo consideraron brillante, discursivamente diría que fue brillante, aunque la postura para mí era repugnante, la que sostuvo el Pacto de Olivos, la validez de la formación de consensos por las mayorías políticas, con abundante cita del filósofo estadounidense Ronald Dworkin, fue precisamente Lilita Carrió. Y hay consenso generalizado de que allí inició su carrera política. De esto no cabe duda. Tuvimos la oportunidad de la revancha cuando se debatió ya la famosa cláusula del paquete, el núcleo de coincidencias básicas, donde en este caso me tocó a mí la impugnación en base, con acuerdo de los bloques provinciales incluso, con sustento en un autor alemán, porque siempre para superar a un norteamericano hay que citar a un alemán, von Ritt,
la lógica del predicamento, que dice que hay una situación de predicamento cuando uno haga lo que haga, quebranta un deber jurídico. Y en este caso, los que no habíamos suscrito el Pacto de Olivos, estábamos en situación de predicamento, porque si queríamos votar a favor de la supresión del requisito confesional para ser presidente o vicepresidente, teníamos que aprobar el reparto del poder acordado por el Pacto de Olivos, porque, repito, había que votar por sí o por no por tres. Alguien le sugirió del bloque justicialista a Lilita que diera la respuesta. Debo decir, y me gustaría decirlo en un debate académico con ella presente, que su respuesta fue falsa, en algún sentido diría infame, porque involucró a un autor del realismo jurídico estadounidense, Oliver Wendell Holmes, que dijo que el derecho no es moral, no es lógica, es experiencia. Pero, seguía la frase de Wendell Holmes, experiencia de lo que los tribunales harán en el caso concreto. Y ella tergiversa esto, dice experiencia del pueblo, como si fuera el Pacto de Olivos, algo que emanó de las manifestaciones populares que pasaron por la calle diciendo Pacto de Olivos, patria o muerte, venceremos. Bueno, obviamente no hubo nada de esto, fueron 2 actos de cuatreros constitucionales la de establecer este pacto. Tanto es que la cláusula que ingresa a la Convención Constituyente con menos número de votos es la del núcleo de coincidencia básica, Pacto de Olivos. Y ella se abstiene de votar. Es decir, se sentía ya tan en contradicción con sí misma que me confiesa después, sentí vergüenza y me abstuve. Bueno, esta es la parábola del Pacto de Olivos real. Lo otro es la ficción que quiso generar como una maniobra política, califíquesela de opereto como fuera, pero nadie podrá desconocer que la autora del adefesio de fundamentación del Pacto de Olivos en la Convención Constituyente ha sido precisamente Lilita Carrió. ¿Sandra? Sí, bueno, a mí realmente comentábamos hace un rato, ¿no? Me parece que estamos presenciando una escena donde en el Parlamento hay gente que juega a deportes distintos, ¿no? Y venimos también de una época, de unos días en los que hemos visto y hemos comentado mucho a raíz de la muerte de Néstor Kirchner, el reingreso de la política, pero lo que estuvimos viendo en el tape es otra cosa, es lo que estuvimos viendo en los últimos 25 años de parte de la clase política. Y me parece que hay que discriminar y distinguir muy bien lo que implica un oficialismo queriendo defender su presupuesto. También comentábamos la semana pasada, no es cualquier ley. Venimos de una demostración masiva de apoyo a este modelo y el presupuesto es lo que prefigura ese modelo. Lo que están tratando de hacer bloqueando esto es no dejar seguir adelante con este modelo. Entonces, una cosa puntual es un oficialismo defendiendo ese presupuesto, llamando a quien haya que llamar por teléfono, como hacen todos los bloques, y otra cosa es el soborno. Ahí empezamos con la fábula. Vamos a una segunda parte de los informes que estamos presentando ligado al tratamiento del presupuesto. En este caso tiene que ver con las repercusiones y algunas lecturas que han hecho algunos periodistas sobre lo que pasó el miércoles pasado. Lo vemos. Nelson Castro y la presión de Clarín para no aprobar el presupuesto. El diario Clarín, a través de su aliado Perfil, publicó en tapa una tremenda denuncia escrita, hecha y validada por Nelson Castro, con un título más que impactante. Perfil. Nelson Castro. Habrían ofrecido hasta 500.000 pesos para aprobar el presupuesto. Habrían ofrecido... Ahora bien, cuando nos adentramos en la nota completa de Castro, nos damos cuenta que no existe ni un solo denunciante ni denunciado con nombre y apellido. Está repleta de supuestas fuentes anónimas, de condicionales y de mentiras. Como muestra, bastan solo un par de botones. Dice Castro: las denuncias de las diputadas Elsa Álvarez y Cynthia Houghton sobre el ofrecimiento de coimas por parte de funcionarios del gobierno amenazan con ocasionar un terremoto político. Como ya hemos mostrado reiteradas veces, Houghton nunca dijo que le ofrecieron una coima y la diputada Elsa Álvarez le dijo al mismísimo Castro lo mismo.
Las denuncias de las diputadas Elsa Álvarez y Cynthia Houghton sobre el ofrecimiento de coimas. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Las denuncias de las diputadas Elsa Álvarez y Cynthia Houghton sobre el ofrecimiento de coimas. No se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Ahora vayamos a otra parte de la nota. Cuando Carrió dijo lo de la Banelco, sabía muy bien de lo que hablaba, reconoce un legislador opositor. Aquí Castro utiliza a una fuente anónima que no se sabe quién es para validar su mentira. Perdón, su teoría. Sigue el periodista citando fuentes anónimas. A mí también me llamaron, y como a mí, a otros. Me ofrecieron 50.000 pesos. Dije que no. Reconoce otro legislador de la oposición, quien, más allá del off the record, debería asumir la responsabilidad de la denuncia formal ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja y la Justicia. Empezaban por 50.000, pero si uno pedía que le agregaran un cero más, te lo daban. Amplía otro legislador que rechazó la propuesta indecente. El periodismo ha caído totalmente en la desvergüenza, pero estamos como entrenados a que así sea, que es dar información o hacer comentarios citando fuentes que nunca están demasiado claras cuáles son. Para terminar, veamos la entrevista de Castro a la diputada Álvarez el día jueves. La legisladora cuenta que no la presionaron, pero su interlocutor optó por no escucharla y seguir con su tono de... Diputada, pero qué grave es lo que usted me cuenta. En mi caso particular, yo recibí 3 llamadas telefónicas. La primera llamada telefónica que la recibí de un funcionario, no de tan alto rango como el jefe de gabinete, pero sí que corresponde al gobierno nacional. ¿Y qué le dijo? O sea, me dijo quién era, nos conocemos, y me dijo, tratando de convencerme, si para mí sería muy comprometido o si me generaría algún perjuicio ausentarme del recinto y no estar presente en el momento de la votación del presupuesto, por cuanto para ellos era sumamente necesario que este presupuesto fuera aprobado. Eso fue todo. No hubo ofrecimiento de ningún tipo. ¿El segundo llamado cómo fue o de quién fue? El segundo llamado apareció en pantalla de mi celular un número desconocido y era un secretario de un funcionario de muy alto rango a nivel nacional, que no es el jefe de gabinete. A ese llamado yo directamente corté la comunicación porque fue inmediatamente al primero y entendí, quiero que esto quede bien claro, no he hablado con el funcionario, por lo tanto no se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete del tipo de si no te ausentás del recinto puede haber perjuicio para la provincia o para obras de tu localidad, por ejemplo. Bien, diputada, es muy claro esto. Es necesario saber quién fue ese funcionario para saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. No hubo ofrecimiento de ningún tipo, no se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Saber quiénes son los que generan este tipo de ofrecimiento. Porque es muy claro y es muy importante lo dicho por usted a la luz de lo dicho por el jefe de gabinete. El jefe de gabinete dijo, yo llamo para convencer a alguien que vote. Acá usted la llamaron para que se fuera y a lo mejor para alguna otra cosa. No se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. El tema es un tema crucial. La República sufre cuando pasan estas cosas. No hubo ofrecimiento de ningún tipo. Y como el tema de los aprietes para conseguir votos ha venido siendo una norma en la República Argentina, no solamente con este gobierno. No se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Tenemos la necesidad de terminar desesperadamente con esto. Y digo, no ha sido exclusivo de este gobierno. Solo que este gobierno, que dice representar la nueva política, ha puesto en práctica estas malas artes
tanto como aquellos gobiernos a los cuales critica. No hubo ofrecimiento de ningún tipo, no se me ha hecho oferta de ninguna índole y tampoco un apriete. Ya venimos con el tema de la pobreza. Y para finalizar, ¿por qué el programa se llama El Juego Limpio si lo conduce el Roña Castro? Bueno, me parece que hay un problema con la definición de lo que es una coima y qué sé yo, un cohecho. Evidentemente hay una alteración de eso. Un abanelco sin plata también es una alteración, digamos, porque acá no circuló plata, pero sí circuló un abanelco. ¿Pero te parece que no entienden cuál es la diferencia? No sé, a ver vos qué Sí, la pensás. entienden perfectamente. Esto es una operación política. Es una operación política para que el gobierno no tenga presupuesto. Saben perfectamente todos, ¿eh? Castro también sabe la diferencia. Todos saben la diferencia entre hacer política y coimear a alguien o querer apretar a alguien. Y también saben cuál es la diferencia entre Carrió y el verdadero apriete de Carrió humillando a los bloques. Lo saben perfectamente y lo que significa tratar de convencerse. De hecho, yo le quiero decir a la diputada Bullrich, que en el tape anterior dijo que en la coalición cívica no había sido ninguno tentado. Yo hablé con 2 diputados de la coalición, ya se lo digo, con 2 diputados de la coalición cívica, Marcela Rodríguez y Adrián Pérez. Intenté, por supuesto, convencerlos, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Obviamente. Intenté convencerlos de que la Argentina necesitaba presupuesto, que cómo podía ser que ellos votaran en contra y votaran además un presupuesto armado por ellos, que es la oposición. Nosotros no podemos gobernar con un presupuesto de la oposición. Tienen que ganar las elecciones para poner su propio presupuesto. Saben todos, absolutamente todos, cuál es la diferencia entre coima y operación política. Lo saben perfectamente. A mí me impresionan varias cosas con esto. Por un lado, el tema de... Uno ve los testimonios de estas diputadas y la verdad que la inconsistencia de la denuncia llama la atención. Llama la atención el montaje del escándalo de la supuesta coima en base a mujeres que dicen que no le ofrecieron nada. Una que dice que supone que le van a ofrecer algo, entonces corta el teléfono por las dudas, digamos, es como una cosa preventiva, y otra que dice que no le ofrecieron nada, no sabe que le ofrecieron. Y esto es el argumento por el cual van a ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales a denunciar un supuesto intento de soborno. Por otro lado está lo que hacen realmente los medios con esto, lo que veíamos recién al doctor Nelson Castro, hablando de coimas y no escuchando el relato de la diputada. Es decir, esto es la mejor escuela de Chiche Heblum, que nunca la realidad te impida una buena nota, ¿no? La verdad que es evidentemente eso. Sí. Entonces, pero el gran problema de todo esto, y me parece que sobre esto que se monta esta gran operación, es el descrédito, en definitiva, de la dirigencia política, el descrédito de la política como tal. Porque si no hay posibilidad de hablar con el otro, si hablar con el otro pasa a ser un escenario posible de coima, entonces no hay posibilidad de diálogo ninguno. ¿Cómo haces para hablar con alguien si te van a acusar de que solamente no para un lado en coimear? ese sentido, Nora, que eso es lo que Claro, me interesa. O sea, solamente son apretables los opositores, digamos. No, pero además es mentira también en eso. Hoy hay una excelente nota de Mario Weinfeld en página 12, donde recuerda episodios anteriores de cómo la oposición operó haciendo que diputados se den vuelta, concretamente en la resolución 125, cuando los oficialistas pasaban a ser opositores era porque estaban preclaros. Con el voto de Cobos nadie habló de coimas, digamos. Es uno de los votos más sospechosos que hay en la historia política. O las argentina, presiones digamos. del mismo sector de Houghton cuando se trataba el tema de matrimonio igualitario. Absolutamente. Las barbaridades que hacían para evitar que se pudiera tratar este tema en la Cámara de Diputados. Entonces me parece que hay tal manipulación de la información que es realmente riesgosa. Lucho, aparte hay algo que llama la atención, que es un mínimo detalle, pero dijeron que llamaron desde un teléfono oculto. Si yo te llamo un teléfono oculto es para ocultar claramente quién soy. Ahora, ¿para qué te llamo un teléfono oculto para decirte, mira, soy el secretario de...? Es una estupidez, me parece. Yo quiero hacer el enfoque institucional del tema, ¿no? La importancia y el rigor técnico de la ley de presupuesto, que me aparece en todo esto como algo falseado, como algo disminuido jerárquicamente, porque la ley de presupuesto es muy compleja. Hay una Oficina Nacional de Presupuesto
con técnicos especializados, que es la que le elabora, se lo presenta al Poder Ejecutivo, requiere datos de toda la Administración Pública Nacional, centralizada, descentralizada. La ley tiene 100 y pico de artículos, así que esto da una idea de la complejidad de la normativa. Después, a mediados de septiembre, tiene que ser presentado en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, así lo establece la ley, y aprobado antes del 30 de noviembre. Se está jugando con aquello que es la norma básica del funcionamiento del aparato de Estado, pero con estas implicancias además. Si por una torpeza mayor prosiguiera esta opereta y no se aprobara... Eso quiero preguntar, ¿qué va a pasar? Y si no se aprobara, tendría el Poder Ejecutivo que llamar a extraordinarias, fijar el temario, seguramente con la ley de presupuesto, y si aún así no se aprobara, bueno, seguiríamos entonces con la ley de presupuesto del año 2010, donde las partidas son reasignadas por el jefe de gabinete. Así lo establece la ley 25.725. Que todavía cuenta con los famosos estos que por le lo llaman que quiero concluir superpoderes, con ¿no? esto, que pensar en la hipótesis de un soborno es la hipótesis de un delito imposible, porque no tendría ninguna utilidad práctica. Claro. De manera que no tiene sentido gastar un peso en esto. Efectivamente uno quiere que la ley se apruebe porque esto es lo que institucionalmente corresponde, porque nadie puede estar sin presupuesto, ni en una empresa, ni en una actividad profesional o lo que fuere. Entonces, esta es la seriedad. Pero lo otro, en definitiva, no es que revierta en un beneficio para la oposición, revierte en la repetición del presupuesto del 2010 y con una mayor preponderancia de la jefatura de gabinete en la decisión del destino de las partidas. Perdón, no, por eso tituló Nación hoy, el título, van a tener 100.000 pesos, 100.000 millones más para repartir indiscriminadamente. Es decir, tal cual lo que acaba de decir del presupuesto. Es decir, que van a tener... O sea que es perfecto lo que acaba de decir, esclarece. Entonces hay una cosa que me gustaría que aclare, porque Carrió en uno de los tapes dice que nosotros le vamos a derogar el presupuesto. Entonces eso también es mentira, no existe bueno, esa derogar lo que no existe. Por eso. Sí, el presupuesto 2010 ya fue aprobado. En todo caso no habrá aprobación, que me parece remoto, quiero anticipar. Creo que en algún momento último va a haber alguna lucidez política y se va a aprobar el presupuesto y va a ser el gesto mínimo de lucidez, repito, política. Pero vuelvo a decir, no hay un vacío normativo, no hay una situación de anomia. Vamos al presupuesto 2010 con un grado de discrecionalidad, es así, del jefe de gabinete que tendrá que asignar partidas. Y recordemos además que el presupuesto de la Nación es controlado por dos organismos, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Y la auditoría está encabezada por un representante de la oposición política, un distinguido profesional como es el doctor Leandro Despuig. Entonces, pensar que hay una situación de riesgo o de corrupción o que las partidas van a volar subterráneamente a destinos impensables es de una ingenuidad o de un carácter ficcional absoluto. Y creo que esto hay que destruirlo, ¿no? ¿Barra? Pensaba de qué nos defienden estos diputados, a qué ciudadanos están representando, a quién están, de qué presupuesto tan maligno y pernicioso están defendiendo a qué ciudadanos. O sea, Patricia Burri, Lolita Carrió, ¿qué hacen? ¿Para qué? Para eso quieren llegar a ser diputados. Me parece delirante. Para pedirle a Radgay que invente un presupuesto que saben, porque lo explica acá, y todos lo saben, porque laburan de eso, un presupuesto que no existe, que nunca nadie le va a aprobar, que es un absurdo, y gasta energías en eso. Y después, ¿quién puede creer que Cirilita podría, o Pato Burri, podrían llegar a tener los nombres de los coimeros, oficialistas, malditos, podridos, kirchneristas, no van a salir corriendo a dar los nombres? O Nelson Castro, si tiene la fuente y no la va a decir para hacer pelota a un oficialista. No, es un partido, son los boludos para mi país, es el partido de Joto. Me gustaría agregar una cosa. Valores para mi país. Me gustaría agregar algo. La verdad es que es cierto lo que dice el doctor Barzesat, es cierto lo que dice Barragán. Uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo? A mí me preocupa, porque la verdad es que no son palos en la rueda.
son verdaderos intentos destituyentes. Es muy complicado lo que está sucediendo en la Argentina. Estaba pensando en el tono de Carrió. Es muy complicado. Declaraciones es muy complejo lo que están haciendo. Es realmente complicado. La presidenta va a seguir gobernando y va a administrar este país porque tiene las herramientas suficientes, y no solo las institucionales, tiene las herramientas suficientes la presidenta para poder seguir administrando este país. Esto es absolutamente así. Pero es muy complejo lo que está pasando, es muy complicado lo que pasó el miércoles, porque no es solamente un palo más en la rueda. Como ustedes pasaron en el tape, Elisa Carrió ya lo viene anunciando, viene amenazando, son todas amenazas y aprietes a la presidenta, a los bloques opositores, a nosotros, a los medios, ¿no? La verdad es que es una situación muy compleja. ¿Y desde qué lugar te parece que amenaza, Juliana? ¿Desde qué lugar establece una amenaza que también, digamos, quedó demostrado tiene cierta eficacia política? Porque por lo menos en este caso tuvo una eficacia política, ¿no? Inmediata, digamos. Sí, ¿no? De corto plazo. De corto plazo, porque la verdad es que Carrió tiene una mirada muy cortita. Lo que pasa es que... Una mirada mezquina y cortita, ¿no? No tienen una mirada a largo plazo, ni tampoco tienen una mirada política, ni tampoco piensan en el país. Si hay algo en lo que no piensan, es en el país. Piensan en sí mismos y no piensan absolutamente en el conjunto de los argentinos y de las argentinas. Con los medios, tiene una estrategia. Se miran mediática a sí perfecta, mismos y claro. tienen una estrategia cortita que tiene el efecto que tiene, que es el efecto cortito de los medios, de Clarín, de Nación, al día siguiente, la tapa gigante, roja. Eso lo tienen. Y la tienen, pero les dura poco, porque obviamente se desbarata absolutamente todo. Carrió lo dijo, y ustedes lo pasaron en ese informe, que ella no iba a la justicia. Le pedía asuntos constitucionales. Sí. Es la misma escena de Saduz. En vez de los diputados, en vez de trabajar de diputados y diputadas, para lo que fuimos los que somos votados, trabajamos de fiscales, ¿no? Para ver si, y además entre nosotros ahora, Ahora hay que mirarse entre uno, ¿no? Es una cosa de locos y además es peligroso. Yo te digo, esa mujer es peligrosa. Sí, está algo cierto macartismo también dentro sí, de la por supuesto. Lo que pasa es que es una mujer, sí, yo creo que es una desequilibrada peligrosa, pero no es ella sola. Ella representa en este momento, me parece, a Mañeto. Me parece que cuando amenaza con hacer una denuncia ante TN y no ante la justicia, lo que está diciendo... y además lo que está dejando traslucir es que es una mujer sin escrúpulos, sin límites y además sin futuro político. Ella lo sabe. No es de Cristina la frase como salió hoy en los diarios, a matar o morir. Esa frase es de Carrió, forma parte de su visión del mundo, de su estar en el mundo. De su lenguaje, no el de Cristina. Y además no es casual que haya ese argumento nostálgico y sombrío de la Banelco, que la sociedad tiene un recuerdo inmediato de crisis, de colapso, de no política, de que se vayan todos, esa remisión al momento en que precisamente el kirchnerismo está agigantando su propuesta, ¿no es cierto?, con las manifestaciones populares que hubo, no es casual, es echar una serpiente en el medio del que la Parlamento. recoge Leuco, esa serpiente, que en la nota de hoy dice, la sola reaparición de la palabra Banelco ya es preocupante. Sí. Vamos. Bueno, vamos a seguir con el tema en este informe, que vamos a ver la contradicción de la diputada Houghton, porque parece que iba a decir quién lo había llamado y después parece que no iba a decir quién lo había llamado. Lo vemos y lo discutimos, dale. La opereta de Clarín, Carrió y afines. La diputada covista Cynthia Houghton desmintió al monopolio. Veíamos en el informe anterior cómo la diputada covista Houghton reconocía que nadie le había ofrecido coimas ni nada en concreto para votar a favor del oficialismo. Yo quiero ser clara, no me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Sin embargo, el diario Clarín publicaba lo siguiente. Clarín del sábado 13 de noviembre. La diputada Houghton tendría pruebas que mostraría la semana próxima en la Cámara. Houghton dejó trascender que guardó los mensajes de texto que llegaron en la madrugada del jueves desde el oficialismo para presentarlos como prueba en el transcurso de la investigación. Así revelaría la propuesta y también la persona que la acercó. Pero, una vez más, queda triturada otra mentira del grupo hegemónico. Ayer, la legisladora en cuestión publicaba en su Twitter lo siguiente.
Twitter de Cynthia Houghton. Voy el miércoles a la comisión. Ratifico que no daré nombres. La diputada Houghton tendría pruebas que mostraría la semana próxima en la Cámara. Revelaría la propuesta y también la persona que la acercó. Ratifico que no daré nombres. Las inquisidoras entrevistas de TN a los diputados opositores que querían aprobar el presupuesto. Excelente informe de Duro de Domar. Lo primero que queremos saber es si hubo algún motivo por el que usted se ausentara. A ver, el primer motivo que quiero despejar es que yo no he recibido ninguna presión. Yo y algunos de mis colegas teníamos una posición favorable a acompañar el proyecto de presupuesto del Ejecutivo. Pasó que fracasamos esta semana, tuvimos un problema en el bloque y la verdad es que llegamos al recinto sin tener una posición discutida y unificada. Por eso decidimos salir y respetar al jefe de bloque y a aquellos colegas que iban a votar en contra del presupuesto. Las personas que denuncian sin pruebas van a terminar siendo responsables de dañar profundamente la legitimidad del Congreso. Presten mucha atención al interrogatorio casi policial de algunos periodistas, especialmente de la señal de noticias TN, a los diputados que se ausentaron, ¿no? ¿Por qué usted se retiró de una sesión tan importante? Había aclarado que no iba a poder estar por mi estado de salud. Entonces, ¿usted se retira porque no se sentía bien? Sí, me retiro por motivos de salud, no tiene nada que ver. ¿Y que están certificados con cuántos médicos? Con tres médicos. El doctor Luis Berardo, de Córdoba. ¿Qué especialidad tiene él? Es oftalmólogo. Oftalmólogo. Consulto, estaba en Buenos Aires, entonces consulto con el doctor Pablo Jorge Weinberg. ¿El doctor Weinberg qué especialidad tiene? Oftalmólogo también. Oftalmólogo también. ¿El tercer médico cómo se llama? Es el doctor Ricardo Bruncini. Bruncini. ¿Qué especialidad tiene Bruncini? Oftalmólogo también. Con domicilio en La Rueda 1007 séptimo B, en Capital Federal. No, pero no hace falta el domicilio. Sí, no hace falta. El doctor... Me da mucha pena los presentadores de noticias de TN porque parecen egresados de la Juan Bucetich, de la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires, esos interrogatorios. Porque esa, esa necesidad de poner en riesgo su salud para ir a sentarse a dar quórum, porque en definitiva está muy bien lo que han dicho, que es una ley muy importante, pero era tan importante incluso quedarse para votarla, no para ir a hacer número. No hay duda, nadie está poniendo en duda su problema de salud de ninguna manera. Y se levantó de la sesión porque no podía estar mucho tiempo sentada por su pierna. Porque se me hincha cuando estoy mucho tiempo sentado. Entonces se levanta. ¿Pero por qué va a consultar a oftalmólogo si usted no puede estar? No, tengo los dos problemas, no sé si me entiende. Diputada, ¿a qué hora fue al doctor, al primer oftalmólogo? ¿A qué hora fue? Usted está en la sesión y se siente mal. ¿A qué hora se siente mal más o menos? Me habré retirado tipo 17:30, no me acuerdo más o menos. ¿Por qué se retira? ¿Por qué se retira? Estaba descompuesta. Parecen egresados de la Juan Bucetich, de la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires. ¿En el momento de la votación, diputado, usted estuvo? Yo en la votación no estuve, me retiré en función de un problema más personal, físico mío. ¿Qué problema de salud tuvo usted? Se habló del gobernador Miguel Saiz, que de alguna manera le habría hecho un llamado telefónico a usted. No. Hay una situación muy complicada en el Congreso que nos remite, en cierto modo, a lo que pasó en aquel momento con la ley de reforma laboral. Claro, y una de las diferencias, diputado, para que usted tampoco se sienta incómodo, ni sienta que esto es una inquisición. En el momento de la votación, diputado, usted estuvo. Una situación muy complicada en el Congreso. ¿Qué problema de salud tuvo usted? Tampoco se sienta incómodo, ni sienta que esto es una inquisición. Durante la sanción de la 125 en la Cámara de Diputados, el oficialismo, el peronismo, el Frente para la Victoria, perdió 17 diputados. 17 diputados que terminaron votando en contra. Hubo esta inquisición, este interrogatorio policial de Guillermo Lobo, de Lorena Maciel, de Florencia Chévez, diciendo, ¿ustedes fueron comprados por los pules ojeros? ¡Bonus track! Los dejo con la perfecta definición que hizo Rossi de los insoportables interrogatorios de TN. Cynthia Houghton, de Valores de mi País, y Elsa Álvarez, de la UCR, son las dos de las diputadas que dicen que fueron contactadas y que le dijeron pedí lo que quieras. Me imagino que usted insiste en esto de que no es correcto. No las escuché a la diputada decir eso. No dijo pedir lo que quieras. No dijo eso. ¿Cómo se convence a un diputado de la oposición que tiene una actitud tan firme de votar no el presupuesto del gobierno, de que vote con el gobierno? ¿Cómo son esas charlas?
explicándole por qué el gobierno necesita su presupuesto. De la forma que lo plantea usted, casi es como decir, ¿para qué vamos a pasar con el presupuesto por el Parlamento? ¿Por qué no lo aprobamos con un DNU y se terminó? Y entonces ya no estamos en democracia, ¿no? Yo le quiero decir, ¿cómo dijo? Entonces ya no estamos en democracia. Que entonces, si hacemos eso, ya no estamos en democracia. Le aclaramos para su tranquilidad que le acabamos de decir... No, yo no estoy tranquilo ahora. No, ya sabemos. Así que le quiero... Así que, bueno, ya sabéis, bueno, con este reportaje nadie puede estar tranquilo, digamos. Bueno, yo lo que le decía a Rossi... Más que un reportaje parece una sesión de tortura. El jefe de gabinete no puede hablar con un diputado. La verdad que me parece... Diputado Rossi, nosotros vamos a poner fin aquí a esta entrevista con usted. Bueno, le agradezco, le quiero adiós. decir... Un segundo, hermano. En principio, es interesante. Una caterva de escenas humillantes, ¿no? Interesante, Sí, justo, quería decir esto nada más, si me dio la impresión, a lo mejor no tengo razón en esta duda, si es justo que un diputado acepte ese tipo de interrogatorio. ¿Por qué tiene que aceptar ese interrogatorio de qué médico va? Está bueno, porque no lo aceptan ni los propios periodistas. No, porque es el jefe, porque están respondiéndole al jefe. Es evidente que las preguntas que le responden a Echeves, a Lorena Maciel, a Alfano, no se las responden ni a Echeves, ni a Maciel, ni a Alfano, se las responden a Mañeta. Están respondiendo a los mandos naturales. Es vergonzoso, la verdad que dan vergüenza. No, bueno, pero con esta cuestión médica daba la sensación de que les hacen un Papa Nicolau a todos y cuando Rossi no quiso el Papa Nicolau se enojaron. Igual son muy inteligentes con las preguntas, porque el primer especialista es el oftalmólogo y le pregunta al segundo especialista cuál era, qué esperaba que diga, podólogo, no sé qué. No, un chequeo general me estaba haciendo. A ver, Juliana, ¿cómo lo vives como diputada? Porque... Con mucha vergüenza, con mucha vergüenza. A mí me da mucha vergüenza escuchar a la diputada Storni dejarse humillar de la forma en que se deja humillar. La verdad es que yo acuerdo con lo que dijo Sandra, con lo que dijo ahora y con lo que dijo en el tape anterior. Creo que cuando uno no tiene política y no tiene rumbo político, no tiene norte político y no tiene horizonte político, cae en estas miserias. La verdad es que es lamentable que un diputado nacional o una diputada nacional se deje humillar de la forma en que se dejó humillar esta diputada. O el resto, digamos. Laura Alonso dice lo que dice y es dicha por el periodista que le hace la entrevista con otras, digamos, pinta otra realidad, cuenta otra realidad. Esa mujer debe haber hablado en los últimos días, no sé, 50 veces. Y la reinventan a Laura Alonso todo el tiempo. La reinventan a Alonso todo el tiempo, reinventan a Houghton y reinventan a Álvarez. Y van a reinventar a cada uno de los diputados y diputadas que digan y que expliquen qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron, sus posiciones políticas, sus situaciones personales. Bueno, los van a reinventar 40 veces más. Ahora, y a mí me parece lamentable. Me parece lamentable desde el punto de vista político, me parece lamentable desde el punto de vista institucional, me parece lamentable. Quiero referirme, siguiendo lo que dijo Sandra, a un comentario, un tape anterior, que es el que lo muestra Mariano Grondona con su poco feliz manifestación de que las juventudes que fueron a expresar su solidaridad con el gobierno eran juventudes hitlerianas o equivalentes a alguna agrupación fascista. Porque Grondona, en la década del 60, que es cuando es su gran explosión intelectual, formaliza la teoría de que hay nacidos para el mando, ¿no? Sigue la corriente que arranca en Platón, prosigue en los grandes teóricos del fascismo de Mayeu y Maurach, y cuando llega la Revolución Argentina nos reclama no solamente la obediencia, sino un gesto de respeto y de amor, porque han llegado los nacidos para el mando y vienen a dar lo mejor de sí mismos. Es decir, hay una aristocracia del poder que es la que determina quiénes son los secundones, los que después son monitoreados desde esa aristocracia del poder. Esto, bueno, es secundario. Lo importante, y lo dice luego en otro gesto cuando
hablando de la agenda del día, decía, hay que abrir el diario La Nación o Clarín, y con un gesto estallado dice, ahí está la agenda del día, como diciendo, los que mandan indican, esta aristocracia del poder, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que ver la política, etcétera. De modo que hay que tener mucho cuidado a esto, porque efectivamente hay una función destituyente y de erosión del gobierno, y es la contraposición entre la aristocracia de los nacidos para el mando y el proyecto popular que encarna Cristina Fernández de Kirchner. Y esto creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Vamos al corte, ya volvemos.